Podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. No sé si será difícil o tiene sus características propias, por supuesto, pero hoy vamos a hablar de familia y la adolescencia, de la familia y la adolescencia. Está con nosotros la licenciada en psicología Rocío Linke. ¿Cómo estás, Rocío? Hola. Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Todo bien? Está muy bien. Bueno, buen día a todos. Bueno, como vos lo dijiste, vamos a charlar un poquito hoy en el tema familia y adolescencias, ¿sí? ¿Qué pasa, no, con las familias en la adolescencia? ¿Sí? ¿Qué sucede en esta etapa que a veces no sucede en las otras etapas? ¿Sí? Por ejemplo, en la niñez o en la adultez, ¿sí? Bueno, ese es un poco el tema a charlar hoy. Partamos de la base, ¿no? Porque uno dice familia, pero es como que piensa en un montón de cosas. Sí. ¿Qué es la familia? Bueno, la familia primero es un grupo de personas, ¿sí? Es una red de vínculos que cumple varias funciones, ¿sí? La función de sostén, de corte, de la ley, ¿sí? De esto de puede ser la amorosidad, sí, que a ver, no se dan todas las familias, pero es una condición, sí, es algo que cumple a veces, ¿sí? Y acá lo importante es subrayar lo que es el vínculo, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de vínculo? Hablamos de la producción que hace tanto el adolescente como en este caso las familias, ¿sí? Es una producción inconsciente, es decir, las personas no saben, ¿sí? No son conscientes que hay algo ahí que los conecta, ¿sí? Hay como una alianza, ¿sí? Ajá, que va más allá del vínculo sanguíneo. Exacto, Ajá. sí, tiene que ver con justamente, ¿no? Algo inconsciente, ¿no? Uh-huh. Algo que, bueno, no se sabe, a ver, no es que la familia se reunió y dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en esto y esto, no, es algo que se va transmitiendo, como por ejemplo los valores, puede ser algo, ¿sí? Y bueno, este vínculo se sostiene a través de esto que decíamos, ¿no? De alianzas, ¿sí? En la familia. O sea, es el pertenecer a ese núcleo, sería el pertenecer a algo. Exacto, pertenecer, sí, vínculo no quiere decir solamente vínculo familiar, sí, sino vínculo con los pares, vínculo dentro de la institución, sí, con la institución, sí, en este caso el colegio, la escuela, sí. Y bueno, justamente esto que decía, ¿no? Se sostiene, bueno, en una alianza, sí, tiene que ver con lo que se comparte en común, sí, en un grupo, sí, por ejemplo, digo valores, pero que a la vez sin perder la individualidad, sí, a ver, muchas veces pasa que las familias consultan porque justamente hay algo en el adolescente que se pierde, por ejemplo, en familias muy autoritarias, se pierde mucho de lo que es la individualidad, ¿sí? Porque, a ver, no hay ninguna pregunta, no hay nada que se pueda, sino que solamente está lo que dicen los padres y bueno, esto es así, punto. Exacto, esto es así y es mi casa y se hace esto y listo, ¿sí? No hay posibilidad a ningún cuestionamiento, por ejemplo. ¿Y ¿sí? eso qué consecuencias trae, Rocío? Bueno, eso empieza a borrar justamente la singularidad del adolescente, que es lo que se trata, ¿no? En esta etapa de llegar a ese fin, ¿no? A que el adolescente, bueno, pueda haber un desprendimiento de lo que es el grupo familiar para pasar a lo que es un enlace con sus pares, con sus pares, digo, en los distintos ámbitos, ya sea en la escuela, en el colegio, en los clubes, en otra institución. Pero, a ver, la pérdida del individualismo de cada persona, obviamente, valga la redundancia, ¿es negativo para adolescente o en ciertas medidas es necesario? A ver, si hablamos de autoridad, sí, es necesario que haya una autoridad, sí, porque justamente, a ver, en este caso, por ejemplo, los padres van a ser los responsables, ¿no? Y tiene que haber algo que sostenga, ¿no? Las prohibiciones, las privaciones, sí, bueno, muchas veces justamente en la actualidad los padres hay cierta dificultad a la hora de poner límites, de sostener ciertas prohibiciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de autoridad, a ver, es necesaria, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un autoritarismo,
Estamos hablando de algo que se impone y que no es cuestionado, ¿sí? Sino que hay que cumplirlo solamente. Y ahí es donde el adolescente se revela, por decirlo así, ¿sí? Como se dice, ¿no? Quiero irnos hacia la otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil, o por lo menos en su gran mayoría, la relación que hay entre la familia y el adolescente y el puber, digamos? ¿Por qué es tan complicada esa etapa? Bueno, a ver, en un principio, es una buena pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué se conmociona, ¿no? Tanto la familia en la llegada de la adolescencia? Y ahí entramos en un tema en donde empieza a haber un quiebre, ¿sí? Un quiebre, una ruptura de ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que estaba formado hasta ese momento, ¿sí? Y en ese quiebre, empiezan como a suceder varios duelos, por ejemplo, no solo en lo interno, psíquico, si se quiere, en este caso del adolescente o del puber, de lo corporal, de estos cambios, sino que involucra todo el entorno familiar, ¿sí? Cuando hablamos del entorno familiar estamos hablando de las personas con las que se relaciona, ¿no? El adolescente, ya sea lo familiar, los pares y, como decíamos, la institución, ¿sí? Entonces, en este momento de crisis es donde los padres muchas veces vienen a consulta con esta cuestión de, no sé qué hacer, ¿sí? Ya no sé qué más hacer, por ejemplo, ¿sí? Con mi hijo. Sí, no sé, está desobediente, está desarreglado. Está muy contestador últimamente. Sí. Exacto, ¿no? Es una de las cosas que se escucha mucho. Y ¿sí? Rocío, nos pasa mucho, porque yo fui padre, mi hija ya no es adolescente, que nosotros nos olvidamos que fuimos adolescentes y no entendemos al otro. El problema siempre es el adolescente, nunca es el padre. Y a veces también la relación conflictiva la construimos nosotros los padres, ¿o no? Sí, a ver, a veces, justamente lo que sucede hablando específicamente de los padres, sucede que se pone en juego su propia subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan como a reflotar, por decirlo así, empiezan a emerger ciertas cuestiones que tienen que ver con su propia historia, ¿no? Porque los padres están atravesados por una historia, están atravesados por una angustia propia, ¿sí? Entonces todo esto empieza como a emerger cuando sucede que comienza la adolescencia en el grupo familiar. Entonces, por eso muchas veces los padres, nosotros como psicólogos, un poco cuando recibimos al adolescente, a la vez tratamos de incluir a los padres siempre, ¿sí? En entrevistas, en diferentes encuentros, no solo a los padres, sino a todo el entorno del adolescente, porque se trata de abarcar lo máximo posible, pero sobre todo a los padres, ¿no? Para poder prestar, una escucha, ver qué sucede, ¿sí? Los padres llegan como muy angustiados, a veces llegan con incertidumbre, con preguntas, ¿qué es lo que le pasó a mi hijo? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué está así? ¿Sí? Y se trata de trabajar en eso, ¿sí? Con los padres se trata de empezar a reformular, por ejemplo, lo que son las cuestiones de las prohibiciones. ¿Qué se prohibía cuando era chico y qué, pueden... Y de qué manera hacerlas también. Claro, ¿no? y cómo se las puede realizar ahora. Obviamente que esto es un trabajo singular, sí, un trabajo particular de cada familia, de cada padre e hijo, sí, porque cada uno va a estar atravesado por diferentes discursos, por diferentes cuestiones de la cultura. Claro. Sí. Pero volviendo un poco al punto anterior, Rocío, es un poco, esto no lo podés hacer, pero por esto. O sea, te explico el por qué no lo podés hacer. O sea, no el autoritarismo, como decías vos. O sea, sí la autoridad que tiene que estar presente, pero es difícil porque, vos ante no lo puedes hacer por esto, pero el adolescente te dice, pero ¿y por qué empieza? Y es una discusión de no terminar. ¿Cuándo interviene el profesional en la psicología, digamos, en este caso, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento uno dice, este es el momento que tiene que intervenir? Bueno, volviendo un poco a lo anterior, se trata de incluir lo máximo posible a los padres en la entrevista, ¿sí? Cuando se trata con el adolescente. ¿Por qué? Porque generalmente el motivo de consulta viene de los padres, ¿sí? Es decir,
los que consultan son los padres, Ujú. ¿sí? O sea, las demandas vienen de ellos, Claro. ¿sí? Por lo tanto hay que escuchar a ver qué es lo que, digo, está pasando en este padre, qué fue lo que conmovió a esa familia, qué parte despertó en este padre que, o madre, digo, que viene a consultar, ¿sí? Por eso, bueno, es importante integrarlos, sí, trabajar estas cuestiones, trabajar a ver qué cuestiones, por ejemplo, para que puedan asimilar esta nueva imagen, ¿no? Imagen corporal, por ejemplo, viste que los padres, por ejemplo, dicen mucho, bueno, no sé, ahora mi hijo está más alto que yo, por ejemplo, sí, está más grandote que yo. De repente el padre se encuentra con que el hijo mide 2 metros y el padre queda allá abajo. ¿Y eso en qué influye ahí? O sea, en el papá, por ejemplo. Y bueno, eso despierta angustia, obviamente, despierta angustia, inseguridades. A veces hasta despierta cuestiones propias de la adolescencia de ese padre, ¿sí? Por eso es muy importante también preguntar qué esperan de su hijo en la adolescencia, por ejemplo, si es una pregunta. ¿No? Y bueno, a ver, reformular todas estas cuestiones. Todo el tiempo se trata de transformaciones a partir de esta crisis, de esta ruptura, ¿sí? Entonces se trata de reformular todo el tiempo. Eso cambia de alguna manera, ¿sí? En este momento. Y bueno, también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El contexto, como hablábamos el viernes anterior, siempre teniendo el contexto sociohistórico, político, en donde las familias también hoy en día, digo, a ver, no es la típica familia nuclear de antes. Claro, tenés un montón de modelos. Claro, a ver, tenés modelos, no sé, monoparentales, ¿sí? Familias ensambladas, hijos que nacen a partir de una fertilización in vitro, ¿sí? Todo eso influye en las nuevas, en la nueva singularidad del adolescente en la actualidad, justamente, ¿sí? Y bueno, también otra cosa que me parece importante resaltar que influye mucho tanto en el adolescente como todo el entorno, ¿sí? Es que, bueno, hoy en día el adolescente se encuentra frente a una sociedad amenazante, ¿sí? No solo nueva y desconocida. ¿Cómo sería eso? Claro, amenazante en el sentido que se encuentra en una sociedad en donde corre cierto riesgo por ahí de sufrir diferentes violencias, por ejemplo, sí, desde un robo en la calle hasta abusos, hasta violaciones. Sí. Esto de tener, por ejemplo, no sé, padres desempleados, de tener un hermano que está que tiene una adicción, sí. Todo esto va a influir, sí, todo el contexto, sí. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con este adolescente que se encuentra frente a este contexto? ¿Sí? ¿Y qué hacemos frente a las familias también, que ya no es la familia de antes en la actualidad? Claro, por eso vos haces hincapié mucho que por supuesto, es muy válido y es lo que se debe hacer, que es la atención debe ser integral, o sea, no solamente al adolescente, sino que debe ser al conjunto familiar, ¿no? Exactamente. Veía el otro día una imagen en donde una mamá le reclamaba al adolescente, le decía, ¿por qué no me aceptás la solicitud de amistad en Instagram? Y el hijo no la acepta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a ver, eso justamente pasa porque el adolescente, a ver, una de los fines de la adolescencia es justamente... Esta es la imagen, mira, ahí está, Romera, sí. Esta es la imagen. Ajá. Claro, bueno, lo que pasa ahí es que el adolescente, a ver, le dice a la mamá, no, a ver, sos mi mamá, pero en el sentido de que el adolescente trata todo el tiempo de separarse de los padres, ¿sí? Porque justamente la idea de la adolescencia es que pueda empezar a separarse del grupo familiar para unirse al grupo de pares, que es el momento de transición, y a la vez ingresar a la adultez, ¿sí? Al mundo adulto. Es necesario que sea así, digamos. Exactamente, sí. Y bueno, en esta imagen, bueno, un poco lo que se ve en esa imagen es esto de como este intento del adolescente de separarse, ¿no? De esta madre, decir, ¿cómo te voy a aceptar si sos mi mamá? Claro, exactamente, ¿sí? Que es muy importante también en la adolescencia. Por ejemplo, no sé, doy otro ejemplo, el tema de las jergas, ¿sí? Las jergas adolescentes de hoy en día. Sí. Cuando el adolescente dice, no sé, me da cringe,
por ejemplo. ¿Qué es eso? Cringe. Claro, es me da cierto, cringe. Una palabra que usan mucho los... Sí, bro, por ejemplo, hey, bro, no sé. Son frases que tiran los adolescentes hoy en día, que los padres necesitamos o necesitan ¿A qué se refiere? subtítulos. Claro, sí. Claro, para saber a ver qué es eso que está diciendo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, no sé, cringe significa, bueno, esto como una vergüenza ajena, ¿no? Me da cringe, ¿sí? Pero es una jerga de los adolescentes en donde comparten un código en común que es también un poco una forma de ¿Hay separarse. que respetar eso? O sea, yo como papá tengo que respetar eso, o tengo que saber sí o sí, che, no, pará, ¿qué significa esto? Decime, quiero, o no, pará, hay que respetar eso. No, a ver, la idea es, sí, digo, aceptar, respetar, acompañar, sí, pero a la vez no cuestionar, Claro. sí, sino que, bueno, a ver, es un intento del adolescente de separarse justamente de los padres, entonces se debe aceptarlo, ¿no? Vamos a la otra imagen, si te parece, Rami. Mira, esta otra imagen es buenísima, porque explica todo prácticamente. No quiero que estés de acuerdo con mi rebeldía. Claro, eso le dice el adolescente a la mamá. Está buena. Claro, bueno, ahí también, sí, a ver, los padres no tienen por qué estar de acuerdo, ¿no? Con esa rebeldía. Es más, es totalmente esperable que haya cierta desobediencia, cierta rebeldía, ¿sí? En la relación de los padres con el adolescente. Lo que pasa que yo lo que creo, Ro, es que el padre intenta imponerle. No, porque yo ya viví esto, yo sé cómo es, lo que vos estás pensando está mal. Pero es necesario que el adolescente sea rebelde y como decís, como dice la imagen, no, que nosotros como adultos estar de acuerdo con esa rebeldía. Exactamente, a ver, la idea un poco, o la función, si se quiere, un poco de los tanto de los padres como de la familia como el entorno, sí, es poder, bueno, de alguna manera acompañar a este adolescente en ese transitar, sí. Acompañar desde esa posición asimétrica, ¿no? Porque, a ver, hay un lugar de responsabilidad en esta etapa, ¿no? Que es de los padres, que ocupan estos padres. Entonces, bueno, en esa posición, digo, tratar de acompañar al adolescente. Sí. No, te estoy diciendo, tratar de acompañar. Lo que pasa es que yo digo, es tan difícil. Sí, por eso sí. quiero cerrar esta columna y agradecerte por haber venido con un mensaje para los papás que están escuchando del otro lado y que están, me imagino yo tomando mate y mirando, che, es difícil. Me pasa ser papá, esto. está pasando esto. Bueno, un mensaje que resuma todo esto que estuvimos hablando para los padres. Bueno, a ver, es sumamente entendible, digo, que se pase, digo, esta etapa no es sin crisis, ¿no? Esta etapa se la pasa tratando de justamente acompañar, bueno, desde nuestro rol, acompañar a los papás en sus angustias también, digo, acompañar al adolescente, ¿sí? Y bueno, tratar de que justamente, a ver, se genere, hoy en día prima más la imagen en la actualidad que lo que es la palabra, ¿sí? Entonces muchas veces los adolescentes están como privados de esa palabra, entonces la idea es también poder generar algún diálogo, el diálogo que se pueda, cómo se pueda, porque, a ver, muchas veces los padres hacen lo que pueden, con lo que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, hacer lo que se pueda, pero tratar o intentar de todas maneras generar un diálogo. Digo, también esto es una tarea también que en algún momento lo vamos a hablar, porque es un tema también, el tema de las escuelas y los colegios, sí, cuál es su función también, sí, pero generalmente empezar a justamente a esto, ¿no? A generar un diálogo, a tener en cuenta al otro, porque también estamos en una época en donde prima el individualismo, ¿sí? Entonces tratar de generar ese vínculo justamente del que hablábamos anteriormente, ¿sí? Bueno, ¿y al adolescente qué le decís al adolescente que nos está mirando? Bueno, a ver, al adolescente, que es normal que los papás también tengan cierta angustia, cierta incertidumbre de lo que le pasa a ellos, ¿sí? Pero que es totalmente, digo, es lo esperable a esta etapa, ¿sí? Que también, bueno, a ver, se pueda empezar a preguntarse, ¿por qué no? Los adolescentes, a ver cuáles son los papás que quiero, o cómo son sus papás, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, ¿sí? Son todo preguntas que hacen que el adolescente pueda rearmar, ¿no? Porque, a ver, también hay un duelo ahí por los padres de la infancia. Ya los padres no son más los héroes como eran cuando eran chiquitos, que dicen, mi papá es mi héroe, mi mamá es mi salvadora, no sé,
Bueno, a ver, eso cambia totalmente, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, empezar a rearmar esas figuras parentales, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa de eso? Tal cual. Rocío, ¿cómo? Ahí ya recién los chicos ponían también, pero le recordamos a la gente, ¿cómo hace para comunicarse con vos? Bueno, tenemos mi número de celular y bueno, tenemos el Instagram, ¿sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla, mira. Muy bien. Bueno, ese es mi Instagram, si quieren por ahí, tienen alguna duda o quieren empezar a seguirme, sí, vamos a empezar a subir contenido, sí, relacionado a todos estos temas que venimos hablando los viernes, sí, así que bueno, el que quiera seguirme, hacer preguntas o a la radio, sí, no hay problema, sí, lo tomamos y bueno, a ver, sería un buen tema, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, para el viernes que viene, hablar de la tecnología, ¿no? Sí, ya que estamos en... Claro, sí, lo de la tecnología es sí, fundamental. claro, la relación del adolescente con las Exactamente. redes Yo tengo sociales. un concepto cortito, lo digo, que nosotros somos los padres que no entendemos el tema de la tecnología. Porque a mí no me criaron con tecnología, yo no tenía celular. Pero yo tuve que ser padre aprendiendo a que mis hijos sí manejen. Exacto. Sí, tal cual. O sea, somos la generación como que no entendíamos mucho la cuestión. Gracias, Rocío. Bueno, Un gracias placer. a ustedes, chicos. Nos vemos. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.